sesión anterior. No, profesor. Ok, bueno. Pues la sesión anterior estuvimos viendo ya la sintaxis de la creación de tablas para SQL. Pues ya trabajamos un poco con el ambiente de Oracle en la nube, en la cual pues todo lo que vayamos creando se almacena de manera remota. Y pues dentro de la sintaxis que comenzamos a revisar, tenemos la sentencia createTable, la cual va a permitir crear tablas en dos características, lo que sería su estructura y también lo que sería sus restricciones. Bueno, entonces, en el caso de createTable, vimos que hay dos, de hecho va a haber tres maneras en la cual nosotros podemos especificar las restricciones. Las restricciones son a nivel de columna, que van acompañadas con la definición de la columna. La otra sería a nivel de tabla, en la cual, pues, una vez determinada la estructura, viene la parte de las restricciones. Y otra sería con el alter table, que es otro comando que vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces, pues ya vimos que las restricciones que se pueden aplicar mediante sentencias SQL, pues son las de llave primaria con la palabra primary key, con las llaves foráneas con la palabra foreign key y referencias. Tenemos la unicidad con la palabra unique, tenemos la obligatoriedad, que sea el dato obligatorio mediante el not null, tenemos el valor por omisión mediante la cláusula default, y pues tenemos las reglas de usuario, que pues van a ser mediante la sentencia, mediante el comando check, ¿no? Y que evalúa una condición en particular. Bueno, pues entonces vamos a continuar trabajando de esa forma. Y pues si no hay alguna otra duda, si no hay preguntas, pues entonces voy a cambiar la pantalla para conectarme al sistema de Oracle. Muy bien, entonces comparto la pantalla. La sesión anterior, pues estábamos trabajando aquí en el ambiente de Oracle. Si recuerdan, pues en la parte de ejecución de comandos SQL, vamos a tener el panel en el cual pues yo puedo escribir las sentencias correspondientes para la obtención de los resultados. Bueno, entonces ayer estábamos también comentando una parte muy, muy importante: cómo consultar los objetos que se tienen actualmente. Dijimos que los metadatos es la parte que me va a permitir saber las definiciones de los objetos y las estructuras que se están manipulando internamente. Entonces es muy importante que ustedes aprendan pues, al menos algunos de los catálogos de las tablas del sistema más relevantes, como el user tables, ¿no? Entonces, mediante esta consulta, bueno, aquí en vez de asterisco tenemos table name. Podemos obtener cuáles son las tablas que pertenecen al usuario. En este caso, pues a mí, ¿no? A mí como usuario en particular. Entonces tenemos aquí alumno, tenemos countries, departments, que bueno, ese ya es de otro esquema. Y por ahí habíamos hecho la de materias, creo.
Bueno, entonces, continuando con el ejercicio, bueno, voy a recuperar lo que había hecho anteriormente. ¿Cómo lo puedo recuperar? Bueno, puedo regresarme a este nivel en donde tenemos todas estas opciones para poder trabajar. Y en la parte de SQL Scripts, que sería la tercera, allí puedo consultar todos los comandos SQL que se ejecutaron. Ay, no lo salvé. Uy, no lo salvé. Bueno, fue un error mío ayer, pues no lo salvé, desgraciadamente. Bueno, ahorita lo bueno es que lo publiqué en Edmodo, entonces el código sigue estando disponible, pero bueno, cuando ustedes guardan un script, ustedes lo pueden recuperar aquí en esta parte, ¿no? Recuerden que se le tiene que dar un nombre y bueno, pues ya automáticamente lo salva. Bueno, esto fue un error mío de ayer que no lo guardé, pero bueno, ni modo. Entonces me regreso ¿Cómo podemos otra vez guardar? a línea de comandos, perdón, ¿Cómo podemos guardar? con el botón Save o guardar. Okay. El que está aquí junto a ejecutar, a Ron. ¿Sí se ve? Sí, profe. Donde estoy moviendo el apuntador del ratón. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, pues con le dan Save, salvar o guardar. Le ponen un nombre y una descripción. El nombre es obligatorio. Y cuando lo guardan, pues se almacena en la nube. Se almacena en su cuenta, ¿no? Se guarda como un script y pues ya lo pueden recuperar pues en alguna otra ocasión. Bueno, entonces yo no lo hice, me voy a ir a Edmodo a lo que publiqué ayer. Ven, por eso es importante a veces guardar las cosas que hacemos porque uno se lleva sorpresas. Entonces, datos ya, como digo, tablas ya no tenemos. Las tablas ya están creadas. Entonces, por ejemplo, si yo hago un describe alumno, las tablas que se crearon ayer, pues siguen existiendo, se siguen almacenando en la nube, en el servidor de Oracle. Lo que pasa es que yo no guardé el script de creación de esas tablas. ¿En cuál Todavía. caso necesitamos script? El script lo publiqué en Edmodo. Ayer lo publiqué como como una publicación, ¿no? Y para que lo tuvieran también y lo siguieran en caso de que quisieran replicar esto, pues que también me siguieran, ¿no? Vean, aquí la tabla alumnos se sigue manteniendo en el servidor, sigue existiendo, ¿sí? Entonces, una vez que ejecutamos la sentencia create table, pues ese objeto se almacena en el servidor y hasta que lo borremos mediante el comando drop, pues va a desaparecer, ¿no? Mientras se mantiene en el servidor de Oracle. ¿Ok? Bueno, voy a pegar todo el código que se había hecho la clase anterior. Aquí está. Es el que publiqué en Edmodo. Y pues teníamos una tabla llamada loop, ¿no? Con estas características. Teníamos una tabla de materia también con estas características. Y la tabla de inscrito, que sería una tabla intermedia con respecto a las materias y a los alumnos, ¿no? Que se inscribieron en determinada materia. Bueno, entonces hasta aquí habíamos quedado. Ahora,
como les comenté en la clase anterior, la sesión anterior, pues ustedes pueden especificar las restricciones que quieran, que ustedes requieran, ya sea a nivel de columna, como por ejemplo aquí el valor default está a nivel de columna, de la columna calificación, o a nivel de tabla, que en este caso pues va posterior a la definición de la estructura de esa tabla. Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Bueno, entonces voy a regresar a las diapositivas y vamos a ver que entre los comandos de DDL, de definición de datos, también tenemos para modificar. Tenemos el comando para crear la tabla, que ya sé que estamos trabajando. Pero en caso de que necesitamos modificarla, también tenemos un comando de modificación, que es el comando alter. Bueno. Bueno, aquí hay un ejemplo de creación de una tabla. Pues es un ejemplo X, otro ejemplo X. Vamos a ir a esta diapositiva, a la diapositiva 35, en donde viene la sintaxis para modificar a una tabla que ya existe, que ya está creada. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues si en determinado momento yo quiero agregar o quitar o modificar una columna, lo puedo hacer con este comando. Y esto modificaría la estructura de esa tabla. También puedo agregar o eliminar una restricción. Y esto es generalmente para lo que necesitamos el alter table. Las restricciones, como ustedes ya vieron en la clase anterior, se almacenan en el catálogo del sistema, en user constraints, en el catálogo de user constraints. Entonces, pues yo mediante un comando alter table puedo modificarla, puedo eliminarla, puedo crearla, puedo deshabilitarla inclusive. Y también restricciones a nivel de columna. Entonces, todas estas acciones las puedo hacer una vez que la tabla ya está creada. Bueno, ¿cuál es el comando? El comando alter table, ¿sí? Creo que nosotros vimos restricción de columna, pero ¿qué tenemos restricción para tabla? Sí. Estas son las restricciones a nivel de tabla. Estas, las que van después de la estructura. Sí es cierto, son restricciones que afectan a columnas, pero se dice que son restricciones a nivel de tabla. ¿Por qué? Porque aquí puedo escribir restricciones que involucren a más de una columna. Por ejemplo, puedo hacer un check. Vamos a ver este valida calif. Este valida calif involucra solamente la columna calificación. Pero yo dentro de esta restricción pudiera meter algún AND o algún OR y meter alguna otra columna, por ejemplo, semestre, que el semestre fuera únicamente entre 1 y 9, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que son restricciones a nivel de tabla. Si bien aplican a columnas, afectan a la tabla en general porque pueden ser para cualquiera de las columnas indicadas dentro de la estructura de la tabla. Por eso se les llama a nivel de tabla. ¿Sí queda? Sí, profe, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, como les digo, pues prácticamente son las mismas restricciones. Lo único que cambia es un poquito la sintaxis. Pero, pues, la forma en la que ustedes se acomoden para escribir estas consultas, pues, el sistema lo respeta, ¿no? O sea, ustedes elijan la forma que quieren escribirlas y el sistema pues, lo va a ejecutar.
Bueno, entonces regresando aquí a la sintaxis de alter table, las palabras que están en negritas pues son palabras reservadas. Las que no tienen negritas son identificadores del usuario, como por ejemplo el nombre de la tabla, nombre de la columna, el tipo de dato, alguna restricción, etcétera. Las llaves no forman parte de la sintaxis, más bien es un indicador que eso es obligatorio. Entonces, lo que está encerrado entre llaves tiene que ser obligatorio. Cuando ustedes ponen el comando add, a continuación del add debe venir o un nombre de columna, o un nombre de restricción, o un nombre de restricción a nivel de tabla. ¿Ok? Entonces esa es la lectura de este símbolo. No lo voy a poner en sus consultas o en sus expresiones. Tiene que ver más con la sintaxis. ¿Ok? También, pues tenemos la cláusula drop. La cláusula drop les va a permitir quitar alguna columna, eliminarla físicamente y también del catálogo del sistema. Entonces ya no va a formar parte de esa tabla. También pueden eliminar una restricción con la palabra drop constraint y en este caso tienen que saber el nombre de la restricción. Por eso es importantísimo que ustedes consulten el catálogo del sistema para saber qué objetos viven y cuáles van a ser los que pueden quitar o modificar. También pueden eliminar una llave primaria, lo cual en Oracle no es tan sencillo. En algunos otros sistemas, pues es un poco más factible. Pero Oracle, una vez que define una columna como llave primaria, híjole, es bien complicado quitar esa restricción. No nada más es un solo paso, tienen que hacer varios. Entonces, casi le tienen que pedir permiso al DBA. Entonces, es más fácil eliminar la tabla y volverlo a crear para establecer esa restricción de llave primaria. Bueno, y una característica que tiene Oracle, no sé si los demás manejadores la tengan, es la de enable y disable. Este va a servir, va a funcionar como un switch. Cuando yo creo una restricción, vamos a suponer que una columna pues tiene la característica de no duplicados. O sea que evita duplicados, tiene unique definido. Bueno, en determinado momento cambian las reglas del negocio y dicen, no, pues aquí sí se debe de permitir tener duplicados. Bueno, en vez de volver a crear la tabla con esa nueva restricción, pues se deshabilita. Con el comando disable, ustedes pueden deshabilitar una restricción. Y entonces, si deshabilitan la restricción de duplicados, pues entonces el sistema ya los va a permitir. La restricción sigue existiendo, se puede consultar en el catálogo, no se elimina, pero se deshabilita, o sea, queda inactiva. Muy bien, pues esa, en términos generales, es la especificación para modificar una tabla. Va a variar dependiendo del manejador. A lo mejor en Oracle, pues se permite el enable y disable, pero en MySQL no lo permite, o en DB2 a lo mejor tampoco lo permite. Entonces, pues hay que tener cuidado con esta sintaxis, pues aunque esté muy apegada al estándar, pues a veces hay cambios que hay que considerar, ¿no? Entonces tengan cuidado con respecto a la sintaxis. Bueno, si por ejemplo quieren agregar una columna a una tabla creada previamente, por ejemplo la tabla de empleado, pues con el comando alter table indican que la tabla de empleado se quiere agregar una columna y a continuación viene la definición de esa columna, como su dirección, que va a ser de esa nueva columna, y el tipo de dato de esa columna.
También si en determinado momento quieren eliminar alguna restricción, pues con el alter table puedo en esa tabla eliminar la restricción dada su nombre. Tengo que saber el nombre de esa restricción para poderla eliminar con el drop constraint. Bueno, pues entonces así es como ustedes pueden habilitar o deshabilitar restricciones. Y si quieren eliminar una tabla, con el comando drop table. Este comando, pues ya físicamente y del catálogo del sistema va a eliminar un objeto. ¿Sí? Sin embargo, algunos objetos pueden estar relacionados. A lo mejor por llave primaria y llave foránea. Entonces, pues hay que ver cuáles son esas restricciones para poderlas ejecutar de manera correcta. Bueno, por ejemplo, en las tablas que hicimos, en el esquema que está publicado en Edmodo, tenemos una tabla de alumno y tenemos una tabla de materias, los cuales son catálogos. Si yo ejecuto el comando drop table en estas dos tablas, sí las va a eliminar y las va a eliminar físicamente, porque estas dos tablas no tienen dependencias con respecto a otras tablas. Sin embargo, si trato de eliminar una tabla como es inscrito, recuerden que inscrito tiene llaves foráneas, las cuales están referenciando a la tabla de alumno y a la tabla de materias. Entonces, si yo trato de eliminarla, drop table inscrito, me va a mandar un mensaje de error de que hay dependencias. Ay, sí la borro. Sí la borro. Bueno, entonces, se me hace que no estaban, que no la había creado. Profe, pero no Sí. ya había borrado la tabla de materias. Bueno, ahí tiene el comando drop table de materias. Pero me debió de haber mandado un mensaje de la tabla de alumno. Se me hace que... Bueno, vamos a ejecutarlo otra vez. Esta sí. La tabla de alumno sí existe. Vean, aquí ya me dice, ya hay una tabla registrada. O sea, ya no puedo volver a crear la tabla de alumno porque ya está creada. Ahora voy a ejecutar la tabla de materias. Voy a volverla a recrear. No debe haber problemas. Miren, dice que sí, que ya existe. Que ya existe por otra... Bueno, ya existe pues. Y la tabla de inscrito, se me hace que esta no la había ejecutado. Vamos, ya, la creo. Creo la tabla de inscrito. Como hace referencia a la tabla de alumno y a la tabla de materia, pues entonces, al eliminar esa tabla de inscrito, pues me debería de marcar un error. Pero no lo hace. Algo raro está ocurriendo aquí. No, es al revés, ya sé, es al revés. Porque la que está siendo referenciada es alumno. Inscrito no referenciada por ninguna. Entonces, no es la tabla de inscrito, es la tabla de alumno o la tabla de materia. Sí, porque esas son las referenciadas. Esas son las referenciadas. Las que son catálogos, pues son las que son referenciadas. Entonces, si la trato de eliminar, ahí está. Este es el mensaje que quería que saliera. Dice, hay llaves primarias en la tabla referenciada por llaves foráneas. Entonces no pueden eliminar una tabla que es referenciada. De igual manera, si tratan de eliminar la tabla de materias, que es referenciada por inscrito, pues no les va a permitir. Entonces les va a mandar ese mensaje de error. ¿Ok? Para que lo tomen en consideración. De igual manera, el orden de creación de las tablas también es importante. Si yo, vean, si yo elimino inscrito, que ya vieron que sí me permite eliminarlo, si yo lo elimino no hay problema porque inscrito no es referenciado por nadie. Pero ahora si vuelvo a ejecutar
el drop table materias, como ya no hay nadie que lo referencie, sí lo va a poder eliminar. Vean, ok. Y si elimino la tabla de alumno, también la va a poder eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay referencias hacia ella. Ok, ya, entonces ahorita ya no tengo tablas, ya me quedé sin tablas. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear la tabla de inscrito? Vamos a decir, bueno, vamos a volverlas a crear. Pero ahora se me antoja primero crear la tabla de inscrito. Pues me va a mandar un mensaje de error. Porque hace referencia a una tabla que no existe. En este caso, la tabla de alumno. La tabla de alumno todavía no ha sido creada. Entonces no puede haber una referencia a una tabla que aún no ha sido creada. Entonces el orden de creación de los objetos también es muy importante para verificar los errores. Si creo la tabla nuevamente, si creo la tabla de alumno y vuelvo a crear y la tabla de materias, ahora sí ya puedo nuevamente crear la tabla de inscrito. Vean, aquí ya no me parece error porque ya existe la tabla alumno y la tabla materias que son referenciadas por la tabla de inscrito. Si estas restricciones no existieran, pues ustedes pueden eliminar bueno, borrar tablas como quieran. Si no hay relaciones llave primaria y llave foránea, pues ustedes pueden eliminarlas a su gusto. ¿Si queda alguna duda, alguna pregunta? Tengo dudas sobre cuando eliminamos poner restrict. Eso se hace automáticamente en Oracle, entonces. Ahora, esto es del estándar. El restrict es por omisión. De hecho, funciona sin que tú lo pongas, ¿sí? Esto, si otros objetos dependen de la existencia, no se permite la ejecución. ¿Qué es lo que hicimos? Es lo que hicimos. Como aquí tratamos de eliminar la tabla de alumno, pero alumno tiene dependencia con inscrito depende de él, pues si yo le hubiera puesto la cláusula restrict, pues de hecho creo que no la soporta. A ver, déjenme ver si la soporta ahora, ¿no? Miren, no la soporta Oracle, no está dentro de sus sentencias. Está en el estándar, pero en Oracle pues no tiene sentido que... Oracle dice que no tiene sentido, ¿no? Para implementar. Entonces, en el estándar, pues así está definido. Así está definido. En Oracle, y si puede vamos como SQL, vamos a poner esto. Pues no pongas ni restrict ni pongas cascade. O sea, allí no hay problema. ¿Sí? Si no pongo restrict, va a dejar borrar. No, no. Aquí dice, si deja restrict, no se permite la ejecución. O sea, no se permite borrar nada. No te permite eliminar ninguna tabla. Porque hay dependencia. Mi pregunta es, por ejemplo, usamos SQL, otro de Oracle, y si yo pongo este punto restrict y no pongo, ¿qué sería la diferencia? Ninguna, porque esto es por omisión. Es lo que les comentaba hace un momento. El restrict es la opción por omisión. Si ustedes la ponen bien, si no la ponen también lo vuelve a ejecutar lo mismo. ¿Ok? La cosa es que aquí está en el estándar. En el estándar dice que hay que poner la palabra restrict. No sirve para mucho. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas impide que se borre el objeto, ¿no? Okay. Entonces, como que no ayuda mucho, pero así está definido en el estándar. Ajá. Y con Cascade, si usamos esto, por ejemplo, por tabla alumna, vamos a borrar otra columna que se afecta. ¿O vamos a
De hecho, aquí es muy riesgoso. De hecho, Oracle pues tampoco lo soporta. Vamos a borrar a la tabla de alumno y le pongo la opción Cascade. Entonces lo que esperaría es que también borre la tabla de inscrito, porque inscrito depende de alumno, entonces borra alumno y también borra inscrito. ¿Ok? ¿Por toda la tabla? Sí, exactamente. Vean, no lo soporta. Oracle no lo soporta. Es que es muy riesgoso. Es muy riesgoso el Cascade. El Cascade, si hay una dependencia entre alumno e inscrito, borra los dos. Por eso se llama en cascada. En cascada borra el objeto que tú quieres y además borra los objetos que estén relacionados con ese primer objeto. Y es muy riesgoso. Por eso algunos manejadores no lo permiten. ¿Sí queda? Sí, profesor. A ver, espérate un momento, por favor. Bueno. Perdón, una llamada, pero bueno, ya. Sí, es muy riesgoso. Y vuelvo a lo mismo. Esto está en el estándar. En el estándar dice que se tiene que proporcionar, pero casi ningún sistema lo proporciona porque es muy riesgoso. Harías cambios en cascada, lo cual repercutiría en otros objetos. En donde sí se pudiera utilizar es en vistas, que todavía no vemos el concepto de vistas, pero cuando lleguemos, allí se puede, ahí sería un ejemplo, ¿no? De lo que sería un cambio en cascada. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿No? Ok, bueno. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno. Entonces, con esto, ustedes ya observaron que yo puedo crear la estructura de una tabla. Vamos a crear una tabla que se llama profesor. Create table profesor. Y bueno, con esto les voy a mostrar otro estilo que ustedes podrían considerar para escribir sus estructuras de datos. Profesor a lo mejor tiene un identificador del empleado. Que va a ser de tipo int, integer, 3 caracteres. No, además, de 5 caracteres. Ok, y lo vamos a denominar como, bueno, es más, ni le vamos a poner llave primaria. Solamente le ponemos not null, para indicar que no pueda dejarse nudo. Vamos a ponerle un nombre completo. Un nombre, vamos a separarlo porque después vamos a utilizar esto. Nombre paterno y materno. Ok, entonces todos van a ser obligatorios. Todos estos datos van a ser obligatorios. Cuando se capture, cuando se dé de alta a un profesor, pues se tiene que dar su identificador, nombre paterno y materno. Vamos a poner un título del profesor, que también va a ser un varchar. Podemos dejar en 30 caracteres. Pues, puede ser o no puede ser. Se puede dejar como opcional. Y un salario. Y un salario que le vamos a poner de tipo number. Y aquí vamos a manejar cifras decimales. Entonces, el salario, pues, como va a ser monetario, ponemos hasta, ¿qué les parece? 6 cifras decimales. Hasta pues, máximo 10,000. Y con bueno, más bien 6 cifras en total y 2 cifras decimales, ¿no?
Entonces vamos a pensar que esa sería la restricción del salario. Bueno, aquí nada más estoy poniendo tipos de datos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí únicamente estoy creando la estructura. Estoy creando la estructura. Vamos a poner un valor default. Default únicamente. Default de, pues mínimo, bueno, un profesor cuando se contrata, pues al menos debe ganar 2,000 pesos, ¿no? Vamos a pensar. A lo mejor después aumentan el sueldo, pero mínimo cuando entra a trabajar, si no se le captura un salario, pues mínimo se le va a asignar 2,000 pesos. Bueno, entonces vean que solamente establezco restricciones de tipo not null, aquellos que van a ser obligatorios, y las restricciones de default son las únicas que se establecen. Voy a crear esa tabla. La voy a crear. Me faltó un paréntesis. ¿En dónde? Paréntesis derecho en... No, está bien. A lo mejor no lo sombré. No, sí, me falta un paréntesis derecho. No veo dónde. Ah, caray. A ver, aquí le voy a poner number. A lo mejor aquí es el problema. Ahí está. Sí, el integer como tipo de dato nativo no lo soporta ahora, entonces no puedo poner la longitud. Está en el estándar, pero no lo soporta, entonces pues tenemos que utilizar el tipo de dato nativo de Oracle, que en este caso es el number. Bueno, entonces ya vieron que pues sí tiene sus bemoles, los tipos de datos nativos. Ya creamos la tabla de profesor. Y ahora llega alguien y dice, pues está bien tu estructura, pero le faltan las restricciones, te faltaron ponerle restricciones. Pues una opción sería eliminar la tabla y volverla a crear, ya incluyendo restricciones, lo cual pues puede ser medio desventajoso, ¿no? La otra es utilizar el comando alter. Entonces con alter le digo, vamos a modificar la tabla de profesor y le vamos a agregar la primary key y va a ser en el atributo que se llama IDEMP. Con esto estoy designando a ese atributo como la llave primaria. ¿Ok? Entonces, esta restricción que pues no se había puesto en la sentencia createTable se puede agregar mediante el alter table. ¿Sí queda? Entonces, esto sería una forma en la que ustedes se pudieran concentrar primero en la estructura y mediante comandos alter table, pues habilitar las restricciones. Entonces vean que aquí pues ya la tabla profesor designó IDEM como llave primaria con esta modificación. Y así le pueden hacer para las demás. Por ejemplo, para el salario, podemos tener un salario y agregarle una cláusula check, que el salario sea mayor a 2,000 y que sea menor a 9,999, ¿no? Entonces, alter table profesor, le doy add constraint, valida salario, la cláusula check, y aquí lo que se tiene que validar es que la columna llamada salario sea mayor o igual inclusive a 2,000 and salario sea menor o igual
a 9.999.00. Bueno, 99. Así que no llega a los 10.000 de salario. Ok. Muy bien. Entonces, con esto pueden agregar posteriormente lo que serían las restricciones de... Vean, aquí ya no hubo problemas. Entonces, esta restricción se añade posterior a la definición de la estructura de la tabla. Ahora, tenemos la tabla de la de materias. En la tabla de materias que ya está creada, habíamos definido una columna que se llama titular. Titular está definido como un char 10, de char 10. Y en este titular, pues se tenía que hacer referencia, o más bien sirve para quién es el profesor titular de la materia. Hasta el momento, aquí no hay restricción de integridad referencial, porque no se ha establecido. O sea, materia y profesor no se conocen entre sí, son tablas independientes entre ellas. Entonces, ¿cómo hago para que ahora materia haga referencia a la tabla de profesor en el campo titular? Bueno, pues entonces tengo que agregar un comando alter table. Entonces, alter table, y voy a modificar la tabla de materias, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar una restricción, bueno, una llave foránea. Bueno, podemos ponerle la restricción. Add constraint FK con respecto a prof. Así se va a llamar la restricción. Constraint, ahí está. Add constraint, así se va a llamar, y va a ser un foreign key. La columna local, pues va a ser titular, la cual haga referencias a la tabla de profesor en la columna que se llama ID del empleado. Recuerden que no necesariamente se tienen que llamar igual las columnas. ¿Ok? Entonces, esta también es otra manera en la cual pueden hacer llaves foráneas. Digamos que si nos vamos a la parte de las flechitas, aquí se están dibujando. Aquí sería dibujar esas flechitas que les decía que es muy importante para que se mantenga la integridad referencial. Ok, bueno, entonces vean que con el alter table ustedes pueden modificar las restricciones, pueden agregarlas, pueden inclusive eliminarlas, pero para eliminarlas necesitan el nombre de esa restricción. Bueno, entonces la ejecutamos. Ahí. Ah, miren, aquí una cosa bien interesante, ya sabía que iba a tener este problema. Dice, el tipo de la columna es incompatible con el tipo referenciado en la otra tabla. ¿Por qué me manda este error? Porque en la tabla de profesor, el identificador del empleado lo pusimos como numérico de 5 caracteres. Y en el caso de, en la tabla de materias, cuando pusimos al titular, que hace referencia a ese clave del empleado, lo pusimos como char de 10. Ok, lo pusimos como char de 10. ¿Sí queda? Entonces, pues dice, el tipo es incompatible. Si bien es cierto que ambos son de tipo carácter, la longitud no coincide, no es la correspondiente. Ok, entonces también, con esto ustedes pueden verificar que la llave primaria y las llaves foráneas deben de coincidir en su tipo de dato. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Pues la primera forma sería alterar la tabla de profesor en la columna que se llama IDEMP, ¿sí? En vez de que tenga number 5, pues ampliar lo que sea number, de hecho tiene que ser char,
Ya no tiene que ser number, tiene que ser char de 5, ¿no? Entonces, vamos a, pues una opción sería, o modificamos uno o modificamos otro. Lo que pasa es que aquí no puedo modificar porque es llave primaria. Y al crearlo como llave primaria, híjole, es una broncota enorme con modificar a llave primaria. Entonces no me lo va a permitir. Entonces podemos modificarlo en la tabla referenciada, en materias, y hacer lo que sea number 5. ¿Ok? Creo que va a ser más fácil. Entonces, alter table, materias, y es el comando. Puedo hacerlo eliminando la columna y volviéndola a agregar. Entonces puedo hacer drop, column, titular. Esto me va a eliminar la columna de la tabla de materias, la que se llama titular, Esta me la va a eliminar. Y la pudiéramos volver a agregar. ¿Ok? Con la nueva definición. Le doy ejecutar. Me elimina la columna titular. Y ahora le doy alter table. Materias. Add column. Bueno. Lo pongo en otra línea. Titular. Y le pongo el tipo de dato nuevo, que en este caso va a ser de tipo number, con 5 caracteres, para que coincida con la llave primaria de la tabla de profesor. Igual le pongo como not null, o sea que tiene que ser obligatorio ese nombre del titular. Y pues nada más. Entonces lo ejecutamos. Identificador inválido. Creo que el column no es necesario. A ver, dejen checar. Sí, no es necesario. Entonces, como les comentaba, pues tengan cuidado con la sintaxis. Aquí en Oracle, el add column pues no es necesario. Y le podemos dar el comando de escribe en profesor, no, en materias, para ver los cambios realizados. Paciencia, paciencia, paciencia. Cuando son consultas se tarda más. Cuando son comandos DDL no se tarda. Qué raro. Y ahí está. Entonces, aquí, vean la definición. Ahí está. Titular. Titular ahora ya nuevamente forma parte de materias. Previamente se había eliminado y ahora tiene la nueva definición. De tipo numérico con 5, longitud de 5 dígitos. Y pues no es nulo. ¿Ok? No es nulo. Es obligatorio. Entonces, con eso ustedes pueden cambiar un atributo. Pueden quitarlo con el drop column o pueden agregarlo con el comando add y la nueva definición de ese atributo. Y está raro la sintaxis de Oracle, vean, porque aquí en el drop column sí viene la palabra column, pero en el add no viene la palabra column. Entonces, por eso les digo que tengan cuidado con la sintaxis dependiendo del manejador. Y entonces, si ahora ejecutamos esta sentencia para la llave foránea, pues debería de funcionar, ¿no? Ya son del mismo tipo de dato y de la misma longitud. Por lo tanto, vean, ya creamos la flecha, la referencia entre esas dos tablas. Muy bien, pues ya tenemos el esquema, ya tenemos un esquema con el cual podemos trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para alter table
tenemos que hacer cada vez alter table, aun si cambiamos misma tabla. O sea, ¿tú piensas que pudiera en un solo comando cambiar varias cosas? Por ejemplo, en un solo comando, poner estas dos en un solo comando, o estas tres, ¿no? Alter table materias, add constraint, drop column y add titular, ¿no? Bueno, algunos manejadores sí lo aceptan. Algunos manejadores sí lo aceptan, pero otros no. Entonces, pues yo les recomendaría que experimentaran. Yo de preferencia lo hago separado, porque si hay algún error, puedo saber exactamente en dónde ocurrió el error y poder repararlo. Entonces, para mí, de manera personal, para mí, me gusta hacerlo separado, paso por paso, para depuración. Pero ya si ustedes verifican que están correctas las sintaxis, a lo mejor las podrían hacer en una sola sentencia. Y si el manejador lo permite. Creo que ahora que sí lo permite, ¿eh? Creo que sí lo permite, pero bueno. Ya es cuestión de gustos, ¿no? Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Está fácil, ¿no? ¿Ya se cuela? Bueno. Ahorita, profe. Por el momento sí, profe, no sabemos más adelante, ¿verdad? Pues ya dominando esto, ya los contratan en cualquier parte. Bueno, entonces, con esto ustedes pueden modificar la estructura o modificar las restricciones de una tabla. Vamos a ver las sentencias insert para meter datos y vamos a comprobar que realmente están funcionando estas restricciones. Por ejemplo, la de llave primaria. Vamos a hacer esa, que es la primera. Vamos a crear una loop, ¿no? Entonces, con la sentencia insert into, la sentencia insert into me va a permitir dar de alta un registro, meter datos en una tabla. Actualmente nuestras tablas están vacías, no tienen datos. Vamos a empezar a agregar valores. Entonces, en la tabla de alumno, después viene el modificador values, que es obligatorio, y entre paréntesis, separado por comas, cada uno de los valores en el orden definido para la tabla. Si recuerdan, por ahí cuando vimos el catálogo del sistema para las columnas, vimos que hay un identificador de la columna que es un valor numérico que se incrementa. Entonces, para alumno, la matrícula pues, va a ser la columna 1, el nombre va a ser la columna 2, etcétera, etcétera. Y eso lo toma Oracle y otros sistemas para verificar el orden en el cual ustedes están pasando los valores al momento de agregar un registro. Entonces, en el mismo orden en el que están definidas las columnas, pues van a pasar los valores. Entonces, si quiero dar de alta a un alumno que se llame Juan, no, primero es la matrícula. La matrícula definimos como de tipo char, entonces tiene que ir entre los símbolos de apóstrofo. Apóstrofe o apóstrofe. Este símbolo es el que va a delimitar las cadenas de texto. Lo que vaya encerrado entre ellas, pues se va a considerar como texto. ¿Sí? Entonces podemos decir, pues, 2020 0001. Esa va a ser la matrícula del primer alumno. Entonces tiene que ir primero por el orden en el cual se definieron esas columnas dentro de la tabla de alumno. Por eso es muy importante verificar ese orden. Si no se lo saben, pues les dan un describe. Un describe al nombre de su tabla y pues con eso ven la estructura.
ven la estructura y en el orden que se los muestra, pues va a ser el orden en el que tienen que dar de alta esos valores. Uy. Voy a tener que aumentar mi velocidad de internet. Mañana. Bueno, ahí está. Entonces ahí está el resultado. Y vean, primero está matrícula, después nombre, paterno, materno, género y fecha NAC. Están en el mismo orden en el que los creamos con la sentencia create table. Entonces, en ese orden es el que tienen que respetar. Bueno, entonces primero va la matrícula, después viene el nombre, siguiendo el paterno y posteriormente el materno. A continuación, vendría el género, el cual, vean, aquí me dice que es nullable, o sea que puedo omitirlo si yo quisiera. Pero no vayan a hacer esto, que vayan a dejar un espacio. Esto les va a mandar un error de sintaxis. Dicen, pues, es opcional el dato. Pues sí, pero cuando sea opcional tienen que utilizar la palabra null para indicar que allí hay un dato faltante. Igual la fecha de nacimiento, lo podemos poner como faltante. Y lo tienen que llenar. Entonces, cada uno de los valores que corresponde a ese registro tiene que estar en ese mismo orden. Si hay alguno que no quieren poner, establecen el identificador null para indicar que no se lo saben o así lo van a insertar. Bueno, pues entonces vean, aquí ya se insertó un alumno. ¿Cómo podemos ver el contenido? Con la sentencia select, el símbolo asterisco, la palabra from y la tabla que nosotros queremos obtener los valores. Entonces vean, ya se insertó un registro. En mi tabla ya no está vacía. Vean que aquí en el ambiente web se sustituye la palabra null con un guión, pero eso no quiere decir que esté insertado un guión. Tengan cuidado. No vayan a pensar, pues en género alguien le puso un guión y en fecha de nacimiento alguien le puso un guión. No. Este símbolo lo utiliza ahora en el ambiente web para identificar un valor nulo. Ok, no se confundan. Vean, aquí se insertó un nudo, pero visualmente se representa como un guión. Entonces, para que lo tomen en consideración. Muy bien, entonces ya insertamos ya dimos de alta un alumno. Podemos dar de alta una materia. De igual manera, seguimos el procedimiento anterior. Podemos describir la tabla de materias para ver cuál es su estructura. Y pues, si recuerdo era la clave de la materia, su nombre, los créditos y el semestre. Era lo que habíamos puesto. Sí, ahí está. Ahí está la clave de la materia, el nombre de la materia, los créditos. Y el titular. El titular. Bueno, vamos a hacerlo. La clave de la materia, vamos a poner IS. El nombre de la materia, Ingeniería de Software. Los créditos, vamos a pensar que es de 10 créditos. Y el titular, pues le vamos a poner un valor null. ¿Sí? Al momento de ejecutar, pues me va a mandar un mensaje de error.
¿Por qué? Porque no puedo insertar el valor null en el atributo titular de la tabla materias. ¿Por qué? Porque está definido como not null. ¿Sí? Está definido como not null. Al momento que se hizo la modificación, se le puso que es obligatorio. Entonces, vean, aquí ya es cuando, pues no se espanten. Cuando les ocurran estos errores, analícenlo y vean cuál es el tipo de error, porque dicen de repente, ah, pues este es un error. No necesariamente es un error, es una validación. Ustedes programaron su sistema, su base de datos, para que cumpliera esas restricciones. Y este sería el ejemplo de que realmente sí las está cumpliendo, ¿no? Sí las está cumpliendo. Entonces, vean, no pueden insertar el valor de null. ¿Por qué? Porque necesitan forzosamente a un nombre de profesor como titular de esa materia. ¿Ok? ¿Qué pasa si de repente le digo, bueno, quiero hacer chanchullo y voy a meter el identificador, el número, ese tipo numérico, el identificador 345. No sé de qué profesor sea, pero vamos a insertar esa materia para ese profesor. Bueno, pues me va a mandar un mensaje de error, pero que ya no es del valor nulo, sino que hay una restricción de integridad. ¿Sí? No se encontró la llave padre. Dicen parent key not found. Significa que pues el dato de esta clave no está en el sistema, no lo encuentra, no sabe cuál es el profesor titular 345. Entonces por eso va a impedir dar de alta a esa materia hasta que no se sepa quién va a ser el titular. Y eso es obligatorio. Entonces vean que aquí está cumpliendo una regla de negocio. No se pueden insertar materias hasta que no se sepa cuál es el profesor titular de esa materia. Vean, ¿sí? Entonces, es una regla de negocio traducida a implementación del manejador de base de datos. ¿Cómo lo solucionamos? Pues dando de alta a un profesor. Insert into profesor values. Y pues el primer dato va a ser la clave del profesor, que ya dijimos que tiene que ser numérica. Le damos 345. Pues el nombre del profesor pues va a ser Pedro. Vamos a poner López. Y el materno va a ser Ramírez. Va a tener un título de ingeniero economista. Bueno. Y un salario, pues, a lo mejor de 7,598 pesos. O dólares, ¿no? Entonces vean que estos van a ser los datos en el orden en el que se creó a esa tabla de profesor. Lo ejecutamos, se insertó ese registro. Como ya existe un profesor con la clave 345, al momento de ejecutar la sentencia que habíamos dejado pendiente con respecto a materias, pues ya no va a haber error. Vean, ya permitió insertar ese registro. Entonces, si ahora seleccionamos o buscamos de la tabla de materias, ya dio data ingeniero de software con 10 créditos y el profesor titular va a ser el profesor 345 en su identificador, que sí ya está dado de alta con respecto a todos los profesores. Entonces, así es como se vigila la integridad referencial, que como ustedes ya vieron es fundamental para el modelo relacional. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, y si quieres meter más de un dato, bueno, de una consulta más de un usuario, bueno, no sé si se podría decir así.
O sea, ya metimos a Juan, en este caso el alumno, y ponga a Pedro o Jaime. O sea, agregar otro. ¿Cómo Pues se aquí haría eso? vamos a, es igual, de hecho qué buena pregunta porque vamos a hacer ahora la validación con respecto a la llave primaria. Como dice su compañero, pues vamos a hacer un insert. Vamos a agregar a otro alumno. Y ese alumno, pues vamos a agregar a Ricardo. Pero vamos a ponerle el mismo identificador. Vamos a poner igual el 2020 o 0001. Vamos a cambiar los nombres. Ahora vamos a poner a Ricardo. Pues no sé, Solís. Solís, Marcos. El cual, pues, ¿cuál era el otro? Ah, género masculino. Vamos a poner la letra M para indicar que es masculino y vamos a poner null para la fecha de nacimiento. ¿Ok? Lo ejecutamos y vean que los datos son diferentes. Son diferentes, pero me dice, hay una restricción de unique. Y ustedes dirán, no, pues no es una restricción de unique, es llave primaria. Sí, porque la llave primaria involucra en su definición que tiene que ser sin duplicados y tiene que ser un valor no nulo. Tiene que ser un valor real, ¿no? Entonces aquí está la restricción de llave primaria, se está violando. Vean que aquí aparece el nombre de la restricción, ¿sí? No les dice, oye, pues el nombre de la llave primaria, ¿no? Que violaste. Les da el nombre de la restricción, ¿para qué? Para que ustedes lo busquen. ¿Dónde lo van a buscar? En el catálogo del sistema. En user-constraints. Les había dicho, apréndansela, es fundamental porque ahí vienen las restricciones que ustedes aplicaron a sus datos. Entonces, si consultan el catálogo del sistema y se van a esta tabla, a la de user constraints, pues van a ver cuál es la definición de esta restricción y van a ver que se violó, ¿no? ¿Cuál fue este error? Pero de entrada sabemos que es llave primaria, aquí porque se está duplicando. ¿Qué pasa si yo le pongo nulo? Pues va a ser lo mismo, la misma característica, porque la llave primaria no soporta nulos. Entonces me va a aparecer otro mensaje de error. Cannot insert null. ¿Por qué no se pueden insertar valores nulos? Aquí en la columna matrícula, que es llave primaria. ¿Sí? Entonces vean, esas son las dos características de la llave primaria. No acepta nulos y no permite duplicados. Si cambiamos a un valor... ¿y ahora qué hice? Perdón. 2020-0002. Vamos a incrementar un 1. Ese valor, pues entonces ya me va a permitir insertarlo. ¿Ok? Aquí ya no hay errores, ya me lo permite insertar. Entonces, si hacemos una consulta, pues ya me van a aparecer esos dos registros. Y así es como puedo insertar valores. Vean, aquí ya tengo dos alumnos dados de alta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, bueno. Entonces, así es como se vigila la integridad referencial, las llaves primarias. ¿Y qué otra característica habíamos visto? Está. Los checks. Aquí habíamos puesto un check. Bueno, ahora vamos a hacerlo con un profesor. Habíamos puesto un check que el salario no puede ser mayor de 9,999. Entonces vamos a dar de alta a otro profesor. Insert into profesor values.
Y vamos a dar de alta al 500. Que pues ahora va a ser Laura. Lara. Mandujano. Pues título es doctora en ciencias. Y pues como es doctora, pues esperaría un salario muy alto. Vamos a ponerle 15,000. De 15,000 pesos, ¿no? Bueno, entonces vean que aquí ya se está sobrepasando el límite de las cifras. Aquí en esta cifra, ¿cuántos dígitos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluyendo los decimales. Por eso les decía que al momento de poner el tamaño en el tipo de data number, contaran inclusive los decimales. Entonces aquí ya tenemos 7 cifras decimales. Y al momento de definir el salario, lo pusimos 6 cifras decimales máximo. Perdón, 6 cifras en total y 2 decimales. O sea, máximo son 6 cifras. Entonces esto obviamente lo va a botar. Sí, lo va a botar. ¿Por qué está sobrepasando? A ver, invalid. Se puede. Bueno, debería de aparecer aquí la restricción que se está violando, pero esto tiene que ver con sintaxis. A ver, déjame ¿Es checarlo. dice invalid por ya pasar dígitos? Ah, ya. Se me hace que no seleccioné bien. No seleccionó bien toda la consulta. Recuerden que si quieren ejecutar solamente una consulta, tienen que sombrarla y sombrarla toda. Todo lo que quieren ejecutar. A lo mejor me faltó algo para no sombrar. Por eso me mandó un mensaje de sintaxis, de error de sintaxis. Y vean, aquí, pues al momento de darle 15,000, dice, el valor es más largo que el especificado en la precisión. Ok, entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa? Pues le puedo quitar un 0 y en vez de que gane 15,000, pues va a ganar a 1,500. Aquí ya está dentro de la precisión, pero entra el check. Entra el check. El tipo de dato ya la libró porque ya está dentro de la precisión requerida, pero lo que no libra es la cláusula check, la restricción del check. ¿Sí? Valida salario, vean, aquí está el nombre de la restricción. Están violando la de que se llama valida salario. Porque habíamos dicho que al menos un empleado o un profesor tiene que ganar 2,000 pesos. Y aquí estamos poniendo el valor de 1,500. Bueno, vamos a cambiárselo a que sea 9,500, que ya está próximo a los 10,000. Pues vamos a ejecutarlo y pues un registro insertado. Allí no hay problema. Entonces ustedes ya vieron cómo se están haciendo validaciones para los tipos de datos y para la cláusula check, cómo se está disparando la cláusula check. Y la otra sería el unique. El unique, aquí en ingeniería de software, vamos a crear otra materia. En el caso del nombre de la materia, ese iba a ser un valor sin duplicados, no es llave primaria, entonces solamente se dejó como sin duplicados. Y vamos a ponerle IA. Y en vez de ponerle inteligencia artificial, pues alguien le dice, se equivoca y le pone ingeniería de software. Otra vez. Va a tener 12 créditos y el titular pues va a ser el profesor 500, que ya existe. Entonces vean que aquí lo que tratamos de verificar es con los duplicados en el nombre de la materia.
Aquí, si bien la clave es diferente, no hay problema con la llave primaria. Con el unique de ingeniería de software, pues vamos a ver qué ocurre. Vean, entonces se dispara la restricción de unique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues está duplicado, está evitando duplicados en el nombre de la materia. Entonces lo cambio. Sería inteligencia artificial que debe de ser el correcto y ahora sí ya me va a permitir insertar ese registro, ¿no? Ahí está, un registro insertado. Y así es como pueden ir agregando datos, cada uno de ellos. Lo que, como ustedes vieron, lo primero que tendrían que dar de alta serían las tablas de catálogo, como alumno, profesor y materias. Y una vez que ya estén dadas de alta, ahora sí las tablas que tienen dependencias sobre ellas, como por ejemplo inscrito. Ahora ya puedo insertar, ya puedo inscribir alumnos a materias. Insert into inscrito values. Voy a dar de alta al alumno 20.000.1 en la materia IS, Ingeniería de Software, con una calificación de 6.5 y ¿cuál era la otra? Calificación y semestre. De quinto semestre. Entonces, pues ya, pues sería la evaluación que tiene este alumno. Volvemos a dar de alta a ese alumno, pero en otra materia, en la otra materia. 2020.001. Lo damos de alta en la materia de inteligencia artificial. De aquí, pues sacó 9.9 de calificación y es de cuarto semestre. Ejecutamos, ya, agregó a ese alumno. Damos una consulta from inscrito para ver qué alumnos tenemos inscritos. Y ahí está. Puedo hacer mi registro de alumnos inscritos en materias con su calificación y el semestre en el que están. Recuerden que aquí hay una validación con respecto a calificación. La calificación la habíamos puesto de 3 dígitos, o sea, podría ser hasta 99.9 máximo. Entonces habría que hacer una validación para que no supere los 100 de calificación. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos ahora a insertar o inscribir al segundo alumno. 2. En la materia de ingeniería de software. Y le vamos a dar una calificación de 80.5. Lo cual pues está fuera de nuestro rango. Y esa materia pues es de quinto semestre. Le damos a ejecutar y vean, hay una cláusula check de valida calif, o sea, no puedo meter una calificación mayor a 9.9 o inclusive 10, no me acuerdo cómo la habíamos puesto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Eso podemos meter sin punto y coma. ¿Cómo? No comprendo. ¿Sin punto y coma? ¿Cómo? En la última línea no pusimos punto y coma. Punto y coma. Si yo lo estoy sombreando, no hay problema, ejecuta correctamente. Lo que ya no ejecuta correctamente es si ustedes quieren ejecutar más de una línea. Por ejemplo, si yo trato de ejecutar esto, como no hay un punto y coma al final del insert, me va a mandar un mensaje de error. ¿Ok?
Sí, profesor. Si trato de ejecutar, vean, comando SQL no está debidamente terminado. Entonces, si ejecutan una sola, no hay problema. Pero si ya ejecutan más de una, por ejemplo, un conjunto de 3 o 4, de hecho, aquí hay un error. Ahí está. Entonces, sí les va a mandar un mensaje de error porque, pues, es el delimitador de la línea. ¿Sí? Ok. Entonces, pues aquí el valor máximo, no me acuerdo si era hasta 10. Vamos a ver. 10.0. Lo ejecutan y sí, era hasta 10. Hasta 10 es el valor máximo que se puede agregar para una calificación. Si lo ejecutó, vemos la tabla de inscritos. Y pues ahí está. Ahí está la calificación de 10. 10 sin el punto 0. ¿Por qué? Porque le pusimos de 2 dígitos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, ahora otra cosa. ¿Qué pasa cuando yo trato de dar de baja a un alumno? Esto también es integridad referencial, no nada más cuando se agregan datos, cuando se insertan, también cuando se eliminan. ¿Qué pasa si yo trato de dar de baja al alumno 2020-0002? Porque le dio COVID y nada, no, porque se dio de baja, ¿no? Entonces, con el comando delete from, ustedes pueden eliminar un registro completo, o sea, no eliminan nada más una parte, eliminan todo el registro completo. Entonces le digo, elimina de alumno. Si ustedes dejan esta sentencia así, va a eliminar toda la tabla, bueno, el contenido. Va a eliminar todos los valores contenidos en esa tabla. Entonces tengan cuidado, no cometan este error. Es muy frecuente, entonces apréndanse. Si hacen eso en su trabajo, los van a correr. ¿Por qué? Porque están eliminando todos los datos de esa tabla. Y si no están en modo transaccional, pues bye bye. No pueden recuperar sus valores. Entonces, aguas. Lo que se les recomienda es que pongan una cláusula where. Una cláusula where. Y en esa condición donde la matrícula sea igual a 2020-00002. Y con eso están limitando a que busque específicamente a este registro, aquel que coincida con este número de matrícula. Una vez que la encuentre, ya va a proceder a eliminar todo ese registro. Eso es mucho más seguro. Tener la cláusula where con una condición que ustedes sepan que les va a traer ese registro que quiere eliminar. Si no le ponen condición, adiós, todos sus datos, y ya no hay forma de recuperarlos. Bueno, aquí pues yo estoy confiado porque me va a evitar esta eliminación. ¿Por qué? Vean, les va a aparecer un mensaje de error. Ay, sí lo borro. Sí lo borro. A lo mejor porque, dejen ver, 2, 4, 5, 2, 4. Me pasé por un 0, ¿no? A ver, mejor dejen copiarlo y pegarlo porque sí creo que me pasé por un 0. Aquí me dice que no se borraron ningún registro. ¿Por qué? Porque no se encontró. Como le puse mal el código, pues no me trajo ningún registro. Entonces, ¿qué va a borrar? Nada. Pero no hubo ningún error en la sintaxis. O sea, me estás mandando una orden que está ilógica porque no existe ese registro. Entonces, ahora que ya le corregí, me pasé por un 0 ahí, sí me va a mandar el mensaje de error. Vean. Restricción de integridad. No puedes borrar un registro de
una tabla que tiene dependencia con otra tabla. ¿Por qué? Porque aquí el alumno ya se dio de alta en la materia de ingeniería de software. Entonces no puedo dar de baja al alumno sin previamente darlo de baja en la materia de ingeniería de software. ¿Ok? Entonces también es una regla del negocio, ¿no? O sea, no se pueden dar de baja alumnos sin darlos de baja previamente en todas las asignaturas en las cuales se inscribieron. Ahí se acabó, ya se acabó. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Entonces tenemos que borrar inscrito primero. Exactamente, tienen que dar de baja a este registro y ahora sí ya va a poder permitir eliminar a ese alumno del sistema, ¿no? Sí, profesor. Ok, entonces de nueva cuenta les copio esto y lo guardo en